Buenos días, familia. Son las 8 de la mañana, estamos ya despiertos, aunque Nora no quiera admitirlo. Sábado 21 de julio, día 360 de viaje, que seguimos contando, ¿eh? Es nuestro 12º día aquí en Perth, en Australia. Bien, llevamos casi 2 semanitas y lo tenemos ya casi todo a punto, porque ayer recogimos la furgoneta, que bueno, ahora después nos vamos a levantar, nos vamos a duchar y os voy a enseñar la casa, voy a contar un poquito lo que hacemos. Y os vamos a enseñar también la furgoneta por fuera y por dentro. Hola, bueno, ya estamos limpitos y Hola. duchaditos. Y nada, os vamos a enseñar un poquito la casa que, bueno, estamos en casa de David y Denise, ¿vale? Que os voy a enseñar a David, no están en casa, pero os puedo enseñar a David, que es, mire, vamos a traerlo. Es este tío majete de aquí, ¿vale? Este es David, ¿eh? David, familia David. Bueno, nada. David y Denise, que tienen 4 hijos, pero solo vive la más pequeña, Tash, en casa. Así que son ellos 3, más otro David, o sea, hay 2 Davids en casa. Bueno, ahora no puedo meter a David. Ya está, ya después lo coloco. Que viven en casa son ellos 2, la hija mayor, ¿vale? Tash. Después está Sam, que es una amiga de la hija, que los padres viven en la otra costa, en la costa este. Entonces, y ella es de aquí, entonces hace muchos años que vive aquí. Y después hay otro David, o sea, hay 2 Davids, que el otro David pues alquiló la habitación. Entonces son 5 personas, ¿vale? Y nosotros 2, pues 7 y 2 gatos, ¿vale? Así que somos 7 personas y 2 gatos ahora mismo en la casa. Pero resulta que Tash y la amiga se han ido a un festival, David y Denise se han ido a Melbourne a una conferencia, David trabaja de conductor de Uber y ya se ha ido a las 7 de la mañana. Entonces estamos nosotros 2 y los 2 gatos, que ahora a ver si vemos alguno por ahí. ¿Vale? Y nada, dicho esto, es la habitación nuestra, que bueno, pues no está mal, para lo que estamos acostumbrados está bastante bien, ¿vale? Tenemos cama, escritorio, lo que no tenemos es armarios, pero bueno, estamos aquí de paso. Bañito con ducha, está aquí detrás, ¿eh? Que tampoco está mal, porque está aquí al lado de la habitación. Después, David trabaja en casa, ¿vale? Es como asesor, consultor, así de productividad, ¿vale? Hacer reuniones más productivas, no sé qué, tiene un rollo que, bueno, no me lo ha contado bien, lo he visto en su página web, pero bueno, parece que está muy ocupado, pero no sabemos si... Tiene una cafetera en expreso. Sí, eso es lo que más me gusta ahora. Y esto es la oficina, porque aquí nosotros nos ponemos ahí, la mesa está grande, como ahora no hay nadie, pues hacemos trabajo, pero hay de todo, pantalla gigante, 5 Max... Por ahí sección... Sí, sección chicas. Sam y Chicas. Tash viven arriba, pero que no os lo vamos a enseñar, que la casa es muy grande. El comedor, que está lleno de trastos, pero bueno, por lo menos hay sitio para estar. Esto es la habitación de ellos, que bueno, no vamos a invadirles. Ah, mira, aquí está Leo. Sí, entra, que está aquí Leo. Este es Leo, ¿vale? Este es el gato sociable, ¿vale? Porque este se deja acariciar y está aquí con nosotros abajo. ¡Saluda! Y después hay otra Es gata. el único que nos quiere porque tiene mucha hambre. Y somos los únicos que le damos Sí, de tiene comer. hambre siempre, o sea, nos quiere, ¿Y pero porque Leo? le damos de comer, no por otra cosa. Bye bye, Leo. Que después hay otra gata Bueno, que es... estos son Ah, esos son David y Denise. Sí. David y Denise. En sus años mozos, ahora están un poquito más mayores, pero sí, mira, aquí está toda la familia. Ahí está David y toda la Denise, familia. esta es Tash, que ahora tiene 20 años, y los otros 3 hijos que ya no viven en casa. Y nada, hay otra gata que es más peludita, pero que esa siempre está arriba, que solo baja una vez al día para comer, y ya está. Ahora os enseñamos a cocinar. Nada, aquí está el servicio, aquí está la habitación de David, el conductor de Uber, aquí hay un segundo despacho, que es el de Denise, que no lo utiliza nadie, ni siquiera ella. Y nada, esta es la cocina, que no pasamos la mayor parte del tiempo porque hay buena luz, hay tele, que la ponemos para escuchar un poquito las noticias en inglés, tenemos un supermapa mundi aquí, con Australia ahí abajo, estamos a tomar por culo. Y venga, explica quiénes son esos y por qué estamos aquí. Ah, bueno, va, os cuento, sí, y decís, ¿y por qué estáis aquí? ¿Quiénes son David y Denise? ¿En familia, amigos? ¿Dónde ¿Y nos por qué no conocéis? habéis dicho nada estos días? Eso, bueno, no hemos dicho nada, vale, venga, vamos por partes, que si no, bueno, total. Mira, esta gente son como nosotros, ¿vale? Son gente que ha contactado a David y Denise por internet a través de una página que se llama Workaway, que es una página web, una red social, ¿vale? De lo que se trata es que pone en contacto a gente que busca un sitio, una casa para estar, y gente que necesita a alguien que le eche una mano en algún proyecto o algún trabajo que necesite, ¿vale? En el caso de David y Denise, pues mira, ellos querían a alguien para que venga aquí a limpiar y ayudarles a cocinar y ordenar un poco el garaje que está lleno de trastos, que ahora al año tienen 3 o 4 personas, ¿vale? Pues a veces solas, a veces parejas que vienen aquí, ellos les dan techo y comida, que no está nada mal, ¿vale? Porque nos ahorramos dinero, que aquí en Australia esto es carillo, y además estamos mucho más cómodos que en un hostal, ¿vale? Tenemos habitación, tenemos baño, tenemos la nevera llena,
Y pues a cambio, pues mira, estamos 2 o 3 horas al día limpiando, ¿vale? Pues nos han dicho, oye, pues va a hacer la cocina, ordenar el garaje que está lleno de trastos. Nosotros todos los días hacemos un poquito de trabajo. Arreglar el jardín, sí, planchar, lavar ropa y ya está, cosas de lavar casa. cosas de casa, ya está. Y a cambio de eso, pues estamos muy a gusto y en nuestro rato libre, pues estamos haciendo las gestiones que necesitamos aquí en Perth, que es abrir la cuenta del banco, que ya la hemos abierto, pedir el número de identificación fiscal, que se llama TFN aquí, Tax File Number, que ya lo hemos pedido, que además las gestiones aquí son todas muy rápidas. Y comprar la furgoneta, que bueno, pues nos tomamos un día libre, alquilamos un coche, Que como Javier 7. eso ya lo explicaremos más adelante. Sí, ahora pues vamos a desayunar y después os enseñamos la furgoneta. Bueno, total, gente que ha estado aquí antes, ahora pondrán una foto nuestra por ahí. Y estos son viajes que han hecho ellos, bueno, algunos viajes que después han viajado más. La nevera está... Ahora está medio llena solamente, ¿vale? Pues vamos comiendo. Pero cuando vamos comiendo, ellos se fueron, nos dejaron la nevera llena y ahora cuando vuelvan el domingo la volverán a llenar y ya está. Y nosotros nos han dicho, comer lo que queráis. Hostia, esta t-shirt de michelada, sí. Será tipo. Es que en verdad estos australianos no tienen mucho cuidado, que digamos. No tienen, son no. un poco desastre, pero bueno. Sí. Bueno, tenemos la nevera llena y la despensa por ahí también llena y comida nos sobra. O sea, básicamente nos han dicho que coger lo que queráis cuando queráis. Bueno, os voy a enseñaros un poquito por fuera de la casa y como no estáis viendo enseñamos también la furgoneta. Esto es el garaje que está bastante más limpio de lo que estaba. Hemos estado ordenándolo un par de días y bueno, detrás hay otro trastero más. Ahí tienen una jaula para pájaros que no sé si hay pájaros o no. Pájaros o canguros, porque vamos, hay mucho espacio. Bueno, es para pájaros, pero no sé si tienen alguno. La piscina que está cubierta porque hace frío. Porque es invierno. Aunque ayer hacía bastante buen tiempo. Y nada, aquí tienen una habitación de habitación. Un espacio para estar cómodos. Una barbacoa mini. Nada, una casa típica australiana, ¿eh? Sitio no les falta. La verdad es que van bastante... Bueno, y Nora dice que es invierno, pero yo estoy así y sin calcetines y estamos fuera y no se está mal. Bueno, ¿no? para que No aquí estoy estamos al revés del mundo, que es invierno y no verano, como Sí, no sí. hace tanto calor como en España. Pero que para ser invierno, a ver si me entiendes, a las Ya. 9 de la mañana yo Aquí no me sí, echo para adelante. pero en el sureste, en Sydney, Melbourne, ahí sí que hace fresquito. Bueno, como son... Bueno, son los coches aquí, las basurís, sí, la bueno, entrada, coches. y como buena familia australiana, ellos son 5, pues hay 5 coches, ¿vale? Estos 3 que son de ellos, aquel que es el de Sam, la amiga de Tash. Y aquí Y- está el de y David aquí que está tiene rodando. un Hyundai, creo que es. Y ahí está Stacy. O sea, y ahora somos 7, pues tenemos 6 coches, que nosotros, como no somos australianos, pues tenemos un coche para 2, no un coche para cada uno. Esta es Stacy. Se llama Stacy porque estaba en el llavero, que es Stacy Campervan, así que la hemos bautizado como Stacy, ¿vale? Se ha quedado con el nombre que tenía. Que no era su nombre, era el nombre de la dueña, pero para nosotros es Stacy. Y bueno, ¿y por qué hemos comprado esta furgoneta, Marek? Pues la hemos comprado porque Que no nos quedamos en Perth. no nos quedamos en Perth. No nos quedamos en Perth. ¿Por Nos qué vamos no nos para el norte. quedamos? No nos quedamos en Perth, ¿por qué? ¿Por qué? Con el visado que tenemos, que es el Work and Holiday, 462. ¿vale? 462 en su clase. Pues el tema está que si trabajamos, si vamos... Australia está al sur del Ecuador, ¿vale? Pues hay una parte de Australia que está entre el trópico y Ecuador, ¿vale? La parte norte de Australia se encuentra entre el trópico de Capricornio y el Ecuador. Pues resulta que si vamos ahí arriba, ¿vale? Que está a tomar por culo de aquí, porque estamos está al sudoeste y tenemos que ir al norte, al noroeste. Paréntesis, Australia es más grande que toda Europa. Sí, paréntesis, Australia tiene, que creo que 2,6 millones de kilómetros cuadrados, Vale. que viene a ser 5 veces España. Eso no era Western Hostia, Australia. eso sí, bueno, eso no es Australia, perdón, eso es Western Australia, que es el estado donde estamos, que es el estado más grande. Tiene 5 veces como España. O sea, Bueno. no nos lo vamos a acabar. Total, que si vamos al norte, cruzamos el trópico y trabajamos encima del trópico, ¿vale? Ya sea en la parte noreste, que es Western Australia, o más en el este, que son otros estados, y trabajamos ahí durante 3 meses. En ciertos tipos de trabajos, tampoco vale cualquier trabajo,
pues resulta que nuestro visado podemos ampliarlo de 1 año a 2 años, ¿vale? Bueno, eso es para Nora, a mí no se me aplica porque ya he cumplido 31 años, entonces soy un poquito viajete para este visado, pero queremos ir ahí para que Nora trabaje o bien hospitality, que es restauración, ¿vale? Hostelería, o bien también hay otros tipos de trabajo que son agricultura, ¿vale? Pues ya sea una granja de vacas, cerdos o ovejas o lo que sea, bueno, o verdura, y si trabaja ahí 3 meses, pues le robará un visado y podrá quedarse 2 años en vez de 1. Así que Venga. igual no volvemos a España hasta dentro de 2 años. Pero tenemos sitio para todos los que quieran venir. Sí, si alguien quiere visitarnos. Bueno, venga, empezamos. Esta es una cocinita que va bien, bastante equipada, ¿eh? Va el grifillo, aquí una mesa plegable. Nada, almacenaje. Aquí lo bueno de esta furgoneta es que podemos entrar y quedarnos de pie. Aquí más almacenaje, encima de los asientos, el aire acondicionado, que funciona, va todo, ¿eh? Una despensa, el camping gas, que funciona también con 3 fuegos, una neverita. Y nada, aquí el sofá con la mesilla para trabajar, sofá cama, obviamente. Y aquí una cama extensible para que podáis venir. Caben en total, yo creo que podemos acoger como 5 huéspedes. Hombre, sí, si no... 2 porque tenemos una tienda de campaña. Nosotros 2 en la tienda de aquí campaña. duermen 2 arriba y 3 abajo, 5. Perfecto, o sea que no tenéis excusa. Eso sí, venir con mochilitas, ¿eh? Maletas no se aceptan. Y nada, este es nuestro Hogar sobre nuestra ruedas. excusa o nuestro porqué de estar ausente esta semana por las Sí. redes sociales, porque Hemos estado ocupados limpiando y las buscando pocas aceite. horas que teníamos libres, pues teníamos que contactar y buscar en Google muchas furgonetillas, contactar con la Ir a gente, verlas. ir a verlas. Como no teníamos coche, pues un día alquilamos un coche para poder ver un máximo posible. Y nada, y al final nos decidimos por esta, por el buen precio y porque Marek me gustó cómo se conducía. Es viejita, pero está muy bien conservada. Es del 96. Sí, yo creo que De kilogranitos. en un día en Ikea o en Leroy Merlin yo la apaño enseguida. Sí, Queda mañana buena iremos. manera. Mañana iremos. Mañana. Aquí el Leroy Merlin aquí se llama Bunnings. Mañana iremos a Bunnings. Bunnings y a Ikea, que están cerquita los Ya dos. todo el dejaremos perfecta. Y nuestra idea es en una semana salir a rodar ya para el norte. Hacia arriba. Vale. Hay 2000 kilómetros que recorrer. Esperamos contaros más pronto.